Déjenme revisar aquí el orden. A ver quién va a empezar. Bueno, empezamos con, a ver si ya están todos. Marcela, Cintia, Mariana y Dana. Sí, profe. Ya tienen todo listo para que compartan y comienzan en cuanto ustedes estén listos. Ahí voy, profe. Ok. Profe, en nuestro equipo se integró Diego Aguilar también. Ahorita que les toque, Alondra me dices, ¿no? Para anotarlo. Muy bien, gracias. Hay que activar las ¿Sí cámaras, se ve la chicos, que van a presentación? exponer. Todavía no, estamos viendo lo que viene siendo el Meet. Necesitas cambiarte la presentación para verla, pero activa de una vez la cámara antes de cambiar. Ahí se ve la presentación, aunque todavía no está en modo presentación, está en el modo de diseño de PowerPoint. Aún Los no que se van cambia, exponiendo, profe. no se les olvide prender su cámara, por favor. Ya se ve en presentación completa, profe. No, todavía no, nada más pícale allí abajo en presentar o dale F5 para que se ponga la presentación completa.
O solo que tengas dos monitores, ¿verdad? Si tienes dos monitores, es probable que la presentación se esté en el segundo monitor. En ese caso debes de compartir el segundo monitor. Mm, ¿Ya se puso, profe? No, ¿No? no. ¿Y lo podemos presentar así? Por mí no hay problema, pero ¿cuál es el problema? No, no. ¿Ya, ya le diste presentar? Sí, pero Y en tu no computadora, presenta, yo sí lo veo. sale, ¿tienes dos monitores? Pues según yo, ¿No? no. No. Porque en lo que aquí me muestra a mí Pues no lo déjame, tienes en la parte pues de porque, abajo. En la parte de mero abajo, Ajá. junto a la barrita que es para el zoom, ahí viene como Ujú. un cuadrito. Si le das clic ahí, se debería de presentar en toda la pantalla. No sé si me explico déjame dónde. ver si puedo, Ana. O sea, con el celular. Pues dejen que aprenda Ana. Es que no me permite presentar toda la pantalla, nada más puedo presentar una ventana. No importa. Es que creo que lo habías puesto ahí, ¿no? O sea, en compartir nada más una ventana, no lo pusiste en compartir toda la pantalla. No, ya le puse en compartir toda la pantalla y ya me manda que no es permitido. ¿No? Entonces lo que tienes que hacer es que antes de presentar, ejecuta la presentación y luego ya te cambias en el Meet y le dices que vas a presentar una pantalla y te van a aparecer dos PowerPoint. Entonces escoges el que es la presentación cuando pasa eso. Digo, para que aprendan cuando tengan ese tipo de situaciones, ¿no? Ahorita, ahorita ¿Sí estamos pudiste, Marta? viendo el Meet. ¿Se está Intenta viendo la cambiarse pantalla? a la... Sí, pero no vemos la presentación. Sí. Bueno, déjenme la pongo. A ver si ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, dale la vuelta al celular. Ah, ok. Ándale, así ya se ve grandota. ¿Ya? ¿Ya podemos comenzar? Ya. Ok. Bueno, buenos días. A nuestro equipo nos tocó la ansiedad y está conformado por Mariana López, Dana Costa, Cintia Llamas y Marcela González. Ansiedad, según la OMS. Bueno, la ansiedad es un estado emocional que se acompaña de diferentes cambios, tanto somáticos como psíquicos, que pueden presentarse como una reacción adaptativa o síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos psiquiátricos. Cámbiale. Bueno, los trastornos de ansiedad son uno de los motivos más habituales por lo que las personas acuden a la psicoterapia, a un psicólogo. En este tipo de alteración psicológica se presentan síntomas típicos eh, em, de la activación externa del sistema nervioso y estos normalmente son emocionales, físicos, cognitivos,
A lo cognitivo nos referimos con el pensamiento. ¿Le cambio? Sí. Cállate. Profe, sigo yo, pero se me cayó el celular y no funciona mi cámara. Ok, nomás platícanos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de trastornos. Está primero el trastorno de ansiedad generalizada, que este es cuando una persona sufre un trastorno de ansiedad, pero sienten ansiedad y preocupación la mayoría del tiempo, no solo en situaciones estresantes, sino pues en su vida cotidiana. Está el trastorno de pánico, que pues les causa ansiedad y es diferente al trastorno generalizada, que pues es un rasgo que es duradero, y el trastorno de pánico se, se da como ansiedad, como estado de ansiedad. Entonces, esto nos hace entrar, por ejemplo, mucha gente sufre pues el trastorno de pánico cuando está, no sé, enfrente de mucha gente y le empieza a dar esa ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, se caracteriza porque el individuo tiene pensamientos o ideas o imágenes y estos les causan ansiedad, que son sus obsesiones, y le provocan también que la persona realice acciones, que estas son las compulsiones. Y está también el trastorno de estrés postraumático, que esta es cuando una persona ha vivido alguna situación pues traumática que le causa pues estrés, y mucha gente pues necesita ir al psicólogo. Muchas veces también puede ser algún accidente que hayan tenido o alguna pérdida de alguna persona. Pregunta, ¿qué serían las compulsiones? Pues bueno, lo que yo entiendo es cuando empiezan a hacer actos por inercia, creo yo, que es Actos por inercia. sí, o sea, por ejemplo, pues no sé, comer por ansiedad o hacer, no sé, cosas por ansiedad, no sé si estoy bien. Sí son cosas por ansiedad, pero la pregunta va porque no queda claro, no queda bien definido cuáles son las compulsiones. Por ejemplo, Pues podría ser, no sé, comer para sentirse bien o, no sé, es que no entiendo muy bien la palabra, profe. las compañeras, Yo pienso que son como acciones, como dice compulsiones, pienso que son acciones compulsivas, pero ahí dice que para reducir el malestar, así como dice mi compañera, tal vez, no sé, comer mucho le, le reduce el malestar de estrés a esa persona, o por decir, no sé, robarse muchas cosas, eso también le reduce el estrés, eso pienso yo, la ansiedad, perdón. Profe, mande, ¿puedo participar? Sí. ¿sí? Bueno, nosotras vamos a hablar sobre eso, pero pues para que no quede duda, las compulsiones son como rituales, son cosas que hacen la gente con ansiedad de manera repetitiva para poderse sentir bien con ellos. Por ejemplo, que lavarse la mano 5 veces o tocarse la nariz 5 veces o algo así. No sé si me Tener expliqué. la ropa ordenada de alguna forma y si alguien la mueve se estresan más. Ajá. Por eso es obsesivo compulsivo, ¿sí? O sea, se vuelve una obsesión, una acción se vuelve una obsesión. Algo que tienen que hacer y tienen que ser de esa forma y siempre debe ser así. Ok, adelante. Bueno, Gracias, ahora Michelle. De seguimos nada. con la fobia social,
que este es un trastorno de ansiedad que es basado por un miedo ante una situación social y casi siempre los motivos son la ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. Luego está la agorafobia, que este es el miedo a los lugares y situaciones que pueden causar pánico, impotencia o vergüenza y suelen aparecer después de una o más ataques de pánico, perdón. Y por último está la fobia específica, que este es un miedo irracional, un miedo intenso o ansiedad por un objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro. Esta es una manera de la ansiedad. Número 1, duerman lo suficiente, coman alimentos saludables, mantengan un horario diario regular, salga de la casa todos los días, hacer ejercicio todos los días y pues mantenerse alejado del alcohol, drogas, etcétera. Y cuando se sientan mal o nerviosos, pues hablar con familiares. ¿Por qué otras maneras? ¿Cuáles otras vimos? Digo, hasta ahorita no habían manejado ninguna forma, no habían hablado de ninguna forma de manejar la ansiedad. Y ahí dice otras maneras, o sea, quiere decir que hay otras aparte de esta. Pues nosotros buscamos y nomás nos parecían estas y así, y de qué maneras de manejar la ansiedad o... Pero ¿por qué otras maneras? Pues también el hacer ejercicio o acciones que te despejen de lo que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, yo en lo personal, cuando tengo mucho estrés o ansiedad, pues el hacer ejercicio me despeja y pues puedo como relajarme un poquito más o platicar con alguien más o a lo mejor hacer alguna actividad que nos gusta y nos haga sentir mejor. Ok, sí. También. Bueno, pues estos son unos signos y síntomas de la ansiedad más comunes, que es la sensación de nervio, pues te da muchos nervios, agitación y tensión, te da pánico, peligro inminente y luego aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensaciones de debilidad y cansancio, problemas para concentrarse, para pensar otra cosa que no sea la preocupación que ellos tienen y tener problemas para consolar el sueño. Conciliar. Conciliar, no consolar. Ay, perdón, conciliar. Bueno, y también vamos a ver algunos factores que pueden ayudar, bueno, pues que hacen que incremente el riesgo de un trastorno de ansiedad, que puede ser como ahorita les platiqué, que es un trauma, el estrés debido a una enfermedad, acumulación de estrés, la personalidad también de la persona, trastornos mentales que pueda tener también la persona, drogas o el alcohol, o tener consanguíneos que padecen trastornos de ansiedad. O sea, muchas veces también puede venir por la familia. Y sería todo, profe. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Yo ya No. hice las mías. Bueno, vamos a pasar con los tipos de ansiedad que los tiene Saraí, Jessica y Valeria. Que ya los vimos con este equipo, ¿no? Pero vamos a ver qué más nos aporta. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, ya. Ok, gracias.
Ahí voy, profe. Estoy tratando de presentar para poner la presentación. Ok. Ya parece que estoy No. presentando, profe. ¿Estás en la compu, Tania? Sí, pero ya le piqué ahí donde dice presentar ahora y le puse compartir toda la pantalla, pero no me, o sea, ya no me deja presentar, se puso como si ya estuviera presentando. Se puso como si ya estuviera presentando. A ver, mándame una Sí. foto al grupo. A ver si no bloqueaste el poder presentar. O no sé si alguna de tus compañeras quiera presentarlo. De todos modos, mándame la foto para ver cuál es el problema. Para que vayan aprendiendo y no les pase en otras clases. O sea, ella lo único que les tiene haciendo tanta cosa. No creo, ¿verdad? No, no es el único. Yo sé que no. Pero tómale una foto a toda la pantalla, porfa. Para ver en la parte de arriba si bloqueaste los permisos. Ah, ok. Porque ahí está como desactivado ya. Jessica va a intentar ponerla, profe. Sí, de todos modos para que sepas ahí qué es lo que pasó y si le vuelve a pasar, pues ya sepa dónde corregirlo. Sí se ve que estoy compartiendo la pantalla. Sí, nada más que vemos el Meet. Ahí estamos viendo la presentación, pero en el modo de edición. Ahí está ya. Ah, ok.
Si pueden abrir sus cámaras, chicas. Oiga, profe, yo no la voy a poder prender porque mi cámara me aparece, mi computadora parece que tengo la cámara desactivada y no se puede Ay, conectar. te digo, te digo. Se supone que yo ya la tengo prendida. Ah, sí, Diana, ¿sí sales? Ok. Listo. Jessica y Michelle. Cuando quieran, ¿no? Bueno, pues nosotros nos tocó los... El equipo está conformado por Jessica, Saraí y Valeria. Puedes cambiar, dice otra cosa. Bueno, el primer trastorno del que les vamos a hablar es el trastorno de ansiedad generalizada. Y que, pues como ya lo habían dicho en el equipo anterior, es un trastorno en el que la gente se preocupa o está ansiosa la mayoría del tiempo por cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia, que son como actividades de la vida diaria. Las personas que más sufren de esta ansiedad son las mujeres, también se puede los niños. Listo. Las causas son las diferencias de la función del cerebro, la genética, las formas en las que percibimos las amenazas y el desarrollo personal. ¿Te nos fuiste, Diana? ¿En serio? Pues oí nada más personal y ya no supe qué pasó. Bueno, a ver si quieres cambiarle, Jessica. Los síntomas es la preocupación, ansiedad por asuntos que pues a lo mejor no tienen tanto impacto, como decía el equipo anterior, que son actividades de la vida diaria. El pensar demasiado los planes y las soluciones que nos pueden dar ciertas actividades. La dificultad para lidiar con situaciones que nos causan algún tipo de estrés, ya sea leve, y ellos de alguna manera lo agrandan. El temperamento que puede tener una persona. La incapacidad para dejar de lado las cosas, ya sean del trabajo o con las personales. La incapacidad para relajarse, el siempre estar tenso por algún tema, y la dificultad para concentrarse o el que se ponga la mente en blanco a la hora ya sea de una exposición o un examen o ya actividades mayores. Algunos de los signos físicos puede ser la fatiga, el no conciliar el sueño, la tensión musculares, temblores, agitaciones, el siempre estar nerviosos o sudar en exceso, las náuseas, estar siempre irritable o con un mal carácter. La prevención, pues no hay alguna prevención como tal, pero hay actividades que pueden hacer para a lo mejor disminuir o prevenirla, que es pedir ayuda, llevar a un diario personal o contarle las cosas a alguien y no quedársela a la persona solamente. Establecer prioridades, a lo que me refería era de saber separar las actividades que sean, por ejemplo, de la casa o del trabajo, y evitar sustancias pues, no saludables para el cuerpo. Y a ver si le toca a alguien más. Bueno, el siguiente es el trastorno de pánico, que es un ataque de pánico, que es una crisis que ocurre cuando una persona experimenta niveles elevados de angustia
y cuando siente ansiedad. De este trastorno se desconoce totalmente el origen. Se da cuando pues, las personas sienten mucha angustia. Se caracteriza por ser recurrente e inesperado, que es cuando pues, estos ataques no tienen hora, ni lugar, ni fecha. Preocupación después de tener un ataque de pánico, que es cuando la persona se está preocupando pues, por cuándo va a ocurrir el siguiente ataque de pánico, y cambios significativos en el comportamiento, pues cambia su manera de ser. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, los síntomas, que es miedo, desconcierto, mareo, dolor de pecho, hormigueo en el cuerpo, taquicardia, temblores, sensación. Aquí lo que yo leí es que hay como un tipo ciclo, que es, por ejemplo, ahí en el primero, que es amenaza, que es cuando pues la persona, en los primeros dos, que es cuando la persona pues empieza como a percibir el miedo, lo que le causa el ataque de pánico, las sensaciones corporales, que es cuando pues empieza a presentarse todos los síntomas, y la interpretación o significado catastrófico, que es cuando empiezan a tener pensamientos pues irracionales, que empiezan como a comprender un poco lo que está pasando y ya se da pues la crisis o el ataque de pánico. ¿Me podrías cambiar, por favor? Bueno, para la prevención o tratamiento debe de ser pues diagnosticado por profesionales, y hay dos tipos de tratamiento, que es el farmacológico, que debe ser, el tratamiento debe ser recetado por un psiquiatra que esté autorizado, y da pues tratamientos con ansiolíticos y antidepresivos. Y la psicoterapia es la psicoterapia cognitivo-conductual, que esta ayuda como a ayudar a la persona a que afronte las crisis y las situaciones. ¿Le cambias, por favor? Bueno, el siguiente trastorno es por estrés postraumático. ¿Le cambias? Bueno, esta condición ocurre cuando una persona ha vivido una situación que la deja traumada, perdón, y le provoca gran estrés, como puede ser una violación, un accidente automovilístico, la muerte de algún familiar, un secuestro, una guerra. Este trastorno va acompañado de altos grados de angustia y de ideas y pensamientos irracionales. Se dividen en tres tipos de trastorno, que es el agudo, que dura solamente 3 meses. El crónico es cuando los síntomas duran de 3 o más meses. Y el inicio demorado es cuando la persona empieza como a presentar los síntomas después de 6 meses de que ocurrió el accidente. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, los síntomas es pesadilla. Pues al momento de dormir no concilian bien el sueño, sentimientos de ira, que siempre andan irritados, siempre andan pues como enojados, fatiga emocional y desapego social, que es cuando empiezan a alejarse pues del círculo social que comúnmente estaban como acostumbrados. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, para el diagnóstico se deben de tomar en cuenta pues varios puntos, que es los antecedentes de la persona, los factores del desencadenamiento y los factores de mantenimiento, que es lo que causó el trastorno y lo que hace que la persona mantenga los síntomas y las posibles soluciones. Y para el tratamiento hay psicoterapias cognitivo-conductuales, que son pues las terapias más utilizadas. Sin embargo, hay otra técnica, que es desensibilización y reprocesamiento por el movimiento de los ojos, que esto es cuando la persona no está sigue como en shock, no procesa bien el accidente que le pasó, y esta técnica le ayuda a que la persona procese
todo el suceso y como que lo saque y ya empiece a mejorar. En caso de que la persona necesite farmacológico, pues también debe estar recetado por un psiquiatra. Y le puedes cambiar. Ya. Bueno, bueno, que me prendo como la cámara. Yo les voy a platicar sobre la fobia social. ¿Le puedes dar, por favor? La fobia social es una fuente de miedo irracional hacia situaciones de interacción social. Por ejemplo, cuando una persona padece fobia social, siente ansiedad extrema al ser juzgado por otros o ser el centro de atención, por la idea de ser criticado por otros e incluso hablar hasta por teléfono con otras personas. Los fóbicos sociales son consistentes en lo que de que no deberían sentirse mal ante las situaciones desencadenantes, pero son incapaces de controlarlo. Por su ansiedad. Además, suelen evitar situaciones que provocan la sintomatología de este trastorno, pues no son capaces de soportar el malestar. Entre otros individuos existen diferentes grados de trastorno y algunas personas pueden sentir los síntomas en algunas situaciones sociales, que es la fobia social específica, mientras que otros pueden sentirlos en todas las situaciones sociales, que es la fobia social generalizada. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, las causas. La fobia social suele iniciarse durante la adolescencia y es habitual que las personas que la sufren no busquen ayuda hasta después de 10 años de presentar los síntomas. La fobia social debe de ajustarse, de desajustarse de neurotransmisores, que son las experiencias traumáticas del pasado. El haber crecido sobreprotegido por familia o la limitación de oportunidades de interacción social son los factores de causa más comunes. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, los síntomas. Los individuos sufren una fobia social que presentan síntomas ansiosos y miedo extremo en las situaciones sociales diarias. Piensan que son vigilados y juzgados por todo el mundo. Y cuando hacen las cosas sienten mucha vergüenza y miedo. La ansiedad que sienten es tan intensa que interfiere en su trabajo, en el colegio y en sus actividades de día con día. Pues algunos de los síntomas son pues la eritrofobia, que es el ruborizarse, de dificultad para hablar, náuseas, sudoración profunda, profunda o temblores. ¿Cómo, perdón? Profusa, perdón. Como se ha comentado, las personas con este tipo de fobia suelen evitar situaciones que puedan provocar el malestar y los síntomas expuestos, entre situaciones que se encuentran como el asistir a fiestas o reuniones sociales, comer y beber en frente de personas, el escribir, conocer nuevas personas, hablar en público o utilizar baños públicos. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, para el tratamiento, para tratar principalmente esta fobia, se utiliza la terapia cognitivo-conductual. Se centra en entrenar al paciente para detectar los pensamientos irracionales y reemplazarlo por aquellos que van a mejorar su calidad de vida. Además de la terapia, también incluye estrategias de expresión a los estímulos temidos. De esta manera, el paciente experimenta por sí mismo la irracionalidad de la fobia.
También se hacen entrenamientos de habilidades sociales, de relajación y exposición. Y para esto existen 3 tipos de terapia, que es la terapia cognitivo-conductual en grupo, que es la reestructuración cognitiva de tareas conductuales en grupo y exposición a situaciones de ideas reales. Que el otro sería la terapia cognitivo-conductual expresiva, que esta reestructuración cognitiva se basa en tareas conductuales en grupo y exposición a situaciones cotidianas reales y entrenamiento de habilidades sociales. Y el tercero sería la terapia cognitivo-conductual, que propone un protocolo de tratamiento individual más centrado en aspectos cognitivos, como la interpretación de situaciones social, actuación y riesgos sociales expresivas, expectativas, atención, etc. ¿Puedes cambiar, por favor? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Te puedes cambiar? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo o TOC se caracteriza porque el individuo que lo sufre tiene pensamientos, ideas o imágenes intrusivas, que estos causan ansiedad o obsesiones y provocan que la persona realice ciertos rituales o acciones, que esos son las compulsiones, para reducir su malestar. Las compulsiones son una especie de rituales que siempre deben de ser realizados del mismo modo, y de no ser así, personas pueden volver a empezar la cadena de acciones que los componen. Cuesta mucho resistir las ganas de realizar estas compulsiones, y a la vez cuando se realizan, más se depende de ellas. ¿Iba a decir algo? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Bueno, algunos pensamientos obsesivos son el miedo a contaminarse o sensación de duda, entre otros. Las compulsiones son, por ejemplo, lavarse las manos, comprobar que repetidamente que la puerta esté cerrada, contar, organizar repeticiones ante cosas, etcétera. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, las compulsiones más frecuentes, son la necesidad de limpiar, que es una de las variables de trastorno más frecuente y puede llegar a generalizar lesiones en la piel a causa de la erosión. Otro sería la necesidad de ordenar. Este trastorno se producirá cuando esta sensación de malestar esté amplificada, tanto que perjudica los niveles de bienestar y la calidad de vida de la persona. El tercero serían las compulsiones relacionadas por la acumulación, que este tipo de trastorno, las personas que tienen la necesidad de guardar todo tipo de elementos, atendiendo su posible utilidad al futuro, a pesar de que por pura estadística sea altamente imposible que vaya a vivirse en una situación en la que cada cosa pueda ser acumulado, que se acumulen, pueden ser utilizadas nuevamente. Las compulsiones de comprobación, se trata sobre un caso de compulsión basado en las necesidades para evitar futuros accidentes, y más específico de hacer que los pensamientos y escenas imaginarias sobre los accidentes podrían producirse. ¿Le puedes cambiar? Bueno, las causas, en sí no se comprende completamente la causa del trastorno obsesivo compulsivo, pero entre las principales teorías se encuentran las siguientes, que sería la biológica, que puede ser el resultado de cambios en la química natural del cuerpo o funciones cerebrales; la genética, que puede tener un componente genético, pero aún no se ha identificado genes específicos;
y el entorno, que sugiere que algunos factores del entorno, tales como las infecciones, pueden desencadenar el TOC, pero pueden realizarse más investigaciones. Puedes cambiar. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fobias específicas. Las fobias específicas pues son un tipo de trastorno o ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa y tener un ataque de pánico al momento de estar sometida al objeto al que le tiene miedo. Las causas que pueden ser hechas de estas fobias pueden ser experiencias negativas o experiencias malas que ha tenido la persona con el objeto o la situación a la que le tenga miedo. Puede ser también genética, que puede ser heredada por alguno de los padres. El medio ambiente, que es en el que se desarrolla, si se expone demasiado a ciertas actividades a las que pueda llegar a tener miedo, así. Y en la función cerebral, pues se podrían decir que son las alucinaciones, cuando la persona siente que está pasando por algo, pero en sí no es algo que no está, sino que más bien lo está imaginando él mismo. Entre los síntomas, pues está el temor inmediato o intenso, que es la ansiedad y el pánico, que es cuando se empieza a alterar su respiración, su ritmo cardíaco aumenta. Los temores son irracionales o exagerados, que es cuando la persona se queda como en shock y no puede hacer nada para tratar de controlarse, no puede moverse, prácticamente se queda pues en shock. El tercero sería que la ansiedad empeora a medida que se acerca el objeto, que por ejemplo es que cuando se acerca la cosa o la situación a la que le tenga miedo a la persona, se siente que su ansiedad y todo se aumenta, y las reacciones y sensaciones físicas. Los tipos de fobia que son más comunes son los temores a las situaciones. Una pregunta, Jessie, ¿a qué se refiere con las sensaciones y qué era? Dale para atrás, por favor. Las reacciones y sensaciones físicas. Y sensaciones físicas. Es cuando la persona, por ejemplo, está expuesta y tiene ciertas reacciones o sensaciones, que sería la sudoración, se siente nervioso o asustado y no puede hacer prácticamente nada al respecto para controlarse. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, que le tiene miedo a algún insecto y ve que se está acercando, empieza a gritar porque es una reacción, o que se empieza a poner nervioso, y muchas veces incluso hasta pueden llegar a desmayarse de lo mismo que se alteran. Brinca arriba de la silla, sobre la mesa. O empiezan a correr del objeto al que esté expuesto, al que le tenga miedo. Ok, muy bien. Bueno, los tipos de fobias que son más comunes son las del temor a situaciones. Pues, por ejemplo, puede ser para una persona subirse a un avión o estar en espacios cerrados, que son las personas que no pueden subirse a los elevadores porque sienten que se va cerrando el lugar, se hace más pequeño. O también ir a la escuela. El temor a la naturaleza, que sería las personas que tienen miedo cuando llueve con tormentas, que hay relámpagos, trueno. O también las personas que le tienen miedo a las alturas. El temor a insectos o animales, que sería pues a las arañas, o incluso hay gente que le tiene miedo a las mariposas. Está también el temor a la sangre, que es, por ejemplo, cuando van a inyectar a una persona, que se altera, empieza a evitar que le acerquen la aguja o algo así. Igual también a las lesiones, que ven que se lastimaron o se rasparon y empiezan a sentir que se desmayan. También cuando le sacan sangre, que mucha gente se empieza a alterar y trata de evitar que le saquen la sangre o algo así. Y ¿A cuántos de ustedes les tocó ir a hacerse los análisis de sangre cuando entraron a la wash y les tocó ver que alguien estaba desmayado?
¿No les tocó? A mí no, pues. Y luego Diana se ríe como diciendo, yo me desmayé. Sí pasa y sucede, ¿no? Que tan y les hace nada y varios se desmayan ahí, antes de que O que ya están gritando. nada, de que algo pase. Normalmente bueno, sí hay, pero en su mayoría me han platicado que toca que se desmayen, tratan de ser valientes y ya cuando están ahí, pues se desmayan, porque cómo van a hacer el show ante todos los demás que van en la fila ahí, todos van muy valientes, ellos también. Justo cuando los van a picar, que ven la aguja, se desmayan. Bueno, perdón, ¿seguías con otros temores? Sí. Y bueno, entre otros temores, pues está las personas que tienen miedo a vomitar o a la asfixia, a los ruidos fuertes o a los payasos. El de los Y pues, payasos, sí, también se ve ¿mande? mucho. El de los Sí. payasos también se ve mucho. Que vieron eso y ya no les quedaron ganas de volver a ver payasos. Bueno, y entre las formas de, pues se podría decir que curar, porque en sí muchas veces no se logra quitar el miedo a las cosas, pues sería ir a una terapia, a una psicoterapia, y otra sería la terapia de la exposición, que esa sería pues cuando exponen a la persona a la cosa que le tiene miedo, pues en sí pues para que lo venza, que se le trate de quitar el miedo. Bueno, ahora sigue el trastorno de ansiedad por separación, que es, pues, es un trastorno que se ve un poco más en los niños, pero también se puede ver en personas mayores, y que es una ansiedad excesiva al estar separada de sus padres. En las causas está el estrés o pérdida que ocasiona una separación, que es cuando el niño no supera si se muere alguno de sus padres con el que esté muy relacionado, o que no se puede separar por un momento porque empieza a pensar en cosas malas que le podrían pasar al no estar cerca de la persona. En los antecedentes familiares, pues está que puede ser de herencia al hijo, y en los problemas ambientales, pues podría ser los que se presentan en los que se tengan que separar de la persona. Entre los síntomas está la preocupación constante porque algo malo podría pasar, como le decía, que pues por ejemplo se separan del papá y empiezan a pensar de que, y si me pierdo, si me roban, ¿qué voy a hacer si no está mi papá encima de mí? O son como los tipos de pensamientos que llegan a tener. Llegan a tener pesadillas repetidas sobre la separación, que están dormidos y empiezan, pues, podría ser que empiecen a soñar de que los alejan de sus padres o que ya no los tienen cerca. El rechazo a estar fuera del hogar por miedo de la separación, que no salen al menos de que no vayan con sus padres. Y el rechazo a estar solo en casa sin un padre, que no pueden ir con amigos sin que su padre se quede porque no aguantan estar prácticamente solos o sin la compañía de alguno de sus padres. Y entre las terapias que pueden, bueno, los tipos de tratamiento, pues sería la psicoterapia, y en muchas ocasiones puede llegar a ser también medicado para poder controlar este trastorno. Pero antes de que siga con ese tema, el exponer a una persona ante su miedo, sí, o sea, sí se le quita el miedo. Cuando tienen trastorno, no, pero pueden aprender a controlarlo, ya sea mediante medicamento o tratamiento psicológico. Hay algunos casos en los que con algún evento fuerte que les pasa en la vida, dejan de tener el temor a lo que le temían, ¿no? Por ejemplo, alguien que le tenga fobia a las arañas, ¿no? Y le pasó un evento tan fuerte en su vida que se da cuenta que es el menor de sus problemas
o se enfrentó muy fuertemente a su fobia y vio que la podía vencer. En esos casos a veces sucede, pero no necesariamente. Hay veces que se pueden traumar. Por ejemplo, cuando enfrentas a tu fobia, puede ser que te traume más, o sea, no se sabe el resultado. Hay algunas personas que logran como que salir adelante y decir, bueno, eso no, era algo a lo que le tenía miedo y no tenía sentido. Son raros los casos, y casi siempre son por eventos fuertes que les pasan en la vida, con los cuales revaloran lo que es el peso de pues acciones y circunstancias, ¿no? Temores en su vida. Entonces, se puede llegar a dominar en el sentido de decir, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, pero el miedo lo sigues teniendo, o sea, no se va. Ok, Sí, bien. gracias. No, de nada. ¿Por qué? Bueno, entonces ¿Quieres ver si le ahora pierdes el el miedo a las que agujas? sigue es el mutismo. No, no me da miedo, lo que me da mucho miedo es el mar, por eso le preguntaba. Sí, bueno, en todo se va. El mutismo selectivo. Bueno, entonces el mutismo. Ujú. ¿Me puedes cambiar, Jessica, por favor? Bueno, que es una afección, esta más bien es en los niños, es el que deja de hablar por alguna, como decía, por algún hecho que lo traumó y pues ocurre a menudo en la escuela o en contextos sociales. Puedes cambiar, por favor. Las causas, pues como lo decía, casi siempre pasa en niños menores a 5 años. Sus causas no se desconocen, pero la mayoría de los expertos creen que se deba a una tendencia de ser a que el niño sea demasiado ansioso, eh, o también que le haya pasado una fobia extrema, que el niño haya quedado traumado. Eso no es lo mismo que mutismo. Mutismo es de que dejen de hablar por completo y lo que estamos hablando es que en ciertas ocasiones nada más deje de hablar, ya sea cuando está con gente que no conoce o cuando hay demasiada En gente, es ciertas cuando no circunstancias habla. o con Entonces, cierto tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, si alguien le ajá, tuviera fobia a los payasos y están platicando todo muy a gusto y llega un payaso, una de las cuestiones que pudiera ocurrir es de que la persona que le tiene fobia se quede quieta, se quede muda y ya no conteste, le preguntan cosas y ya no habla. Es un mutismo selectivo. es como que queda en Ajá. shock, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto The Big Bang Theory, ¿cómo se pronuncia? La teoría del Big Bang, ya es muy vieja la serie. Ahí aparece uno de los personajes, que no Así. recuerdo el nombre, es hindú. Él tiene mutismo selectivo. Cuando aparecen mujeres, él deja de hablar, o sea, le dan tanto miedo, ¿no? Hablar con mujeres, se cohíbe tanto, que este personaje, cuando aparecen mujeres, deja de hablar, no habla. ¿Le puedes cambiar, Jessica? Eso le pasa a Sheldon, ¿no, profe? Que es el flaquito en la teoría de Big Bang. ¿A quién, perdón? A Sheldon, algo así se llama. No, Sheldon es el personaje principal. Él sí, saben que esa serie a mí me gusta porque tiene, a lo mejor en cierta forma es un poquito de mofa, de reírse de situaciones que pasan en la vida real a diferente tipo de personas. Sheldon tiene una especie de Asperger leve, es una persona que tiene muchas compulsiones, muchas obsesiones, muy inteligente y es antisocial, o sea, no se puede relacionar socialmente bien. Entonces él tiene un chorro de las cosas que vamos a platicar aquí, él tiene mucho de ello. Pero el morenito, uno que es hindú, no me acuerdo cuál es el nombre, él, cada vez que llega, están platicando los cuatro y si llega una mujer, si cuando llega la vecina, él se queda mudo, no habla.
Si pueden, vean un capítulo, verán, y luego lo van a identificar, porque siempre que llega una mujer, él se queda callado. Sí, el Raigis, algo así se llaman. Ándale, ese mero. Bueno, adelante. Cámbiale, Jessica. ¿Ya qué? Ah, ok. Bueno, el tratamiento pues es tratada con terapia cognitivo-conductual, que es terapia del pensamiento y pues de la conducta. Pues debido a la presión empeora el problema, el terapeuta debe trabajar gradual y sistemáticamente con el niño, utilizando refuerzos positivos para así que el niño aumente su confianza alrededor, pues en situaciones que a él le dan miedo. También trabaja con los padres, enseñarle a aplicar las técnicas en los entornos de la vida diaria del niño. Bien. Cámbiale. Las señales, pues, es hablar y socializar libremente, pero de la nada, pues, dejar de hablar. Parecer paralizados o miedo o estar cerrado, que es lo mismo que nos decís que pues quedan en shock. Usar gestos, expresiones faciales y asentir con la cabeza para comunicarse con otros, e incluso de la manera pues no verbal. Cambiarle. Y eso sería todo por nosotros. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias. Seguiría Griselda y Edith con manifestaciones psicológicas y fisiológicas y filosóficas, perdón, de la Profe, ansiedad. ¿Vale? sí me puso que estaba en este equipo, ¿verdad? Si te puse que estás en este equipo, te voy a Ok, poner. es que me quedé con la duda y dije, que no me voy a poner o algo. Si no estabas perdido tu posición. Ok, gracias. Sale. Valeria estaba con ustedes. A ver, tengo que es Saraí, Jessica, Valeria, Gándara y Michelle. Ah, sí. Ah, pues tú, ¿verdad? ¿Ves? Aquí te pones Valeria. Dije yo, pues, ¿y esa quién es? Ahí. Pues no me había fijado que tu segundo nombre era Valeria. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Me perdonas? Sí, sí lo perdono. Ok, no lo vuelvo a hacer. Nomás hasta mañana. Está bien, ¿eh? Griselda, Edith, ¿no están? Sí, profe, déjeme ver si lo puedo poner la presentación. Muy bien. Profe, Vale. nosotros, bueno, yo y Sebastián estamos con Griselda y Edith. Profe, Sí. para presentar me salen tres opciones. ¿Le pongo en toda una pantalla, una ventana o cuál? Ponle toda la pantalla para que no batalle. Ah, ok. Normalmente esto les consume un poquito más de recursos, por eso algunos cuando hablan se les traba. Bueno, es una de las causas. También depende de su ancho de banda, de varias cosas, ¿no? Pero normalmente cuando presentas toda la pantalla, pues relativamente batalla menos. Porque en las presentaciones de PowerPoint hay veces que no las agarra la presentación, sino nada más la edición. Entonces va a ser Griselda, Edith, ¿y quién es más?
Sebastián y Joana. ¿No estaban en otro equipo? O bueno, que tuvieran No, otro ellos tema. no. No, profe, No, nos ¿verdad? pusimos con Griselda y Edith. Ok. ¿Listos? Avanti, avanti. Bueno, pues a nosotros nos tocó manifestaciones psicológicas y filosofía de la ansiedad. Y pues el equipo está conformado por Edith, Joana, Sebastián y yo, Griselda. Bueno, pues las manifestaciones psicológicas o malestar psicológico es toda la tonalidad afectiva que uno tiene ante una situación que presenta pues caracteres clínicos que puede ser llanto fácil, pérdida de interés, alteraciones de sueño, irritabilidad, así como tipo de ansiedad, inquietud, desesperación, miedo, control, inconformidad y agitación, que son pues factores que uno tiene al momento de tener pues o algún malestar, de que muchos podemos tener ansiedad, depresión o así, o sea, son como que características que uno presenta al momento de que pasa, o sea, por esos factores que se están presentando en uno. Las cámaras, porfa. Yo pues la mía no se va a ver porque como estoy presentando, profe, pero no sé mis compañeros. Pero no estás en el celular, no estás en la máquina. Nomás en Sí, el celular. estoy en la computadora, pero no sé por qué no, o sea, bueno, me sale que no se ve, que nomás estoy en la presentación. Y que necesitas poner la cámara antes de iniciarla o cambiarte con el alt tab para poderla poner. ¿Quién siguió? Bueno, pues el miedo es cualquier cosa que uno pues puede provocar, como les digo, o sea, mediante pues a cosas que nos pasan. Por ejemplo, el miedo pues nos hace paralizarnos al momento de tener ese estímulo, y pues las reacciones psicológicas y fisiológicas que uno puede tener al momento de tener miedo, pues es que tienes una presión cardíaca muy fuerte, sientes que el corazón pues literal se te va a salir, empiezas a tener sudoración, se te dilatan las pupilas, tu temperatura corporal pues cambia, te sientes muy caliente de tu cuerpo. Al momento también de tener miedo pues te quedas en shock y en muchas ocasiones pues no sabes cómo actuar ante esa situación que te está provocando el miedo. La depresión pues es un trastorno emocional que se caracteriza por alteraciones pues del humor, de tristeza, hay disminución de autoestima, fatiga, te da insomnio, comienzas a tener muchos pensamientos negativos y pues te cierras en muchas ocasiones a pues no querer convivir con la gente, y pues son
características que se presentan demasiado al momento cuando pues estás pasando por una depresión, y el tener a veces pues sí, el estar en ese estado de depresión nos permite desarrollar con normalidad nuestras actividades diarias. ¿Nos permite o no nos permite? No nos permite. Ahora, no entendí, estábamos hablando de la ansiedad y salimos con depresión. ¿Cómo dijo, profe? Se supone que estamos hablando de ansiedad, ya nos apareció la depresión. Ok. Es que la depresión y la ansiedad, leí que se consideran, pues, en sí como que van de la mano. Leí que, pues, en sí vienen siendo las mismas características al momento, o sea, de que uno presenta las manifestaciones, o sea, de que, pues no tienes fatiga, insomnio, pues no haces en ocasiones pues las actividades que te corresponden porque te aíslas, estás pensando en otras cosas. O sea, algunos aspectos de la ansiedad pudieran ser más o menos parecidos a la depresión, pero pues no, cada uno tiene sus características propias, ¿no? Sí es probable que una persona sufra tanto de ansiedad como de depresión, pero esto es como si fuera casi una montaña rusa, a veces estás arriba o abajo. Puede ser que después de un ataque de ansiedad te dé un poco de depresión o te dé depresión, pero pues no como que coexistan al mismo tiempo en el mismo instante. Ok. Bueno, la irritabilidad pues es un modo de respuesta a estímulos psicológicos de un tipo particular en las que se ve amenazada la persona de alguna manera o se siente frustrado en un curso de acción intencional. Pues esto quiere decir que pues la persona se ve amenazada de alguna manera o se siente muy frustrada de acción intencional. Pues una de las manifestaciones que puede tener es que tienen hostilidad, ira y agresión y a veces hasta cuestiones verbales, arrebatos verbales o de un comportamiento. Y, y pues eso. ¿Le A cambio, veces profe? una persona que tiene ansiedad se la pasa, parece que siempre está enojado, ¿no? Ajá, tiene mucha ira con todos, o sea, siempre está bien molesto y no tiene buen comportamiento. Debemos de más o menos diferenciar lo que es la aguacate, Irritable. irritabilidad y lo que es la ira, ¿no? La ira son expresiones violentas, o sea, Pues cuando tiene cuestiones verbales, ¿no? y la irritabilidad es que todo te molesta. O sea, no tienes necesariamente un comportamiento violento o agresivo, sino te molesta, o sea, la persona de, ¿por qué dejas eso tirado? ¿Por qué no recoges? Estás irritable, pero no eres agresivo con la persona, o sea, no tratas de golpearlo, no lo insultas, ¿me explico? Simplemente estás irritado, te molesta el que no hagan las cosas como tú consideres que deberían de ser. Ujú. Adelante. ¿Le cambias, Gris, por favor? Ok. La fatiga, pues, es mental. Produce diversos trastornos psicológicos y tanto psicomáticos también. Esos llevan de la mano lo que es la irritabilidad. Dentro de la irritabilidad y fatiga, inestabilidad emocional, ansiedad, estados depresivos y tienen a tener también alteraciones en el sueño. Pues estas situaciones producen tan bajada en rendimiento profesional en la actividad y todo.
El rendimiento que Joana, ahí se nos quedó. En el rendimiento de tanto pues profesional de una actividad, o sea, la fatiga también llega, pues no deja avanzar totalmente a la persona como es. ¿Y cambios del profe? Tu Bueno, cámara, pues los Joana, no, trastornos. ¿Mande? tu cámara, digo, no la activaste. Ah, no, profe. Ahí la ¿Andas en activo, pijama o qué? No, ahí se ve ya. Ya, entonces. Ya la prendí. Profe, pero ya no puedo ver la presentación. ¿Cómo que no puedes seguir? ¿Estás en el celular? Sí, Ah, ok. no importa, ¿puedo pagar? Pues sí, ya que. Y es que no me aparece. Es que he perdido para irlos conociendo. Luego O después bueno, me los pues voy a topar. Luego me los topo en la escuela y luego, hola, profe. Y, pues hola. ¿quién ¿Usted era? medio clase? Ah, no, pues sí. Está bien. Lee. Ok. Explícanos más que leer. Y pues pues los trastornos del sueño son alteraciones psicológicas. O sea, la persona hay veces que no puede dormir bien porque tiene cosas en mente que no lo dejan en paz y eso puede producir también sonambulismo, insomnio también en todo aspecto. Entonces es muy importante pues los trastornos del sueño, sí. De hecho, lo que viene siendo el trastorno del sueño es algo, bueno, a mí me parece muy interesante, porque hay dos formas en que se presenta el trastorno del sueño. Una es que por cuestiones de preocupación, por cuestiones en que tú estás emocionalmente afectado, no logras dormir o tienes mal sueño, ¿no? O sea, que no duermes corrido y eso provoca que te levantes en la mañana y estés cansado, ¿no? Te sientas agotado por preocupaciones que tú traes, o sea, cosas en las que estás pensando y no te dejan dormir bien. Y esto, pues obviamente, si no duermes bien, te afecta. El que no tengamos una buena calidad de sueño afecta a la persona, tanto físicamente como psicológicamente. Si el cerebro no está bien descansado, nuestras funciones no son las mismas. Y por otro lado, también tenemos el trastorno de sueño que se nos da por malos hábitos en cuanto a la hora de dormir, ¿no? Que tendamos a dormirnos siempre tarde y obviamente en la mañana a lo mejor, bueno, supongamos que no tengan que levantarse temprano, que se duerman tarde y se levanten tarde y esto les mueve este, los horarios de vida en sí. Los que se levantan a las 11 12 de la mañana y están almorzando a esa hora, que básicamente ya es comida. Pues su Y calidad luego de se vida hacen, cambia, ¿no? sí, Eh, y cambian muchas cosas porque tienden a verse trastornos psicológicos a raíz de esta problemática, de no tener horarios bien definidos, tiende a haber algunos problemas o trastornos psicológicos a raíz de ello. Incluso pueden ser problemas físicos de salud, ¿no? Porque algunos nada más llegan a hacer 2 comidas al día, o por este corrimiento de las comidas, por ejemplo, almorzaron a las 12 y luego comieron a eso de las 5. Les viene dando hambre otra vez a eso de las 12 de la noche. Ustedes cenan a las 12 de la noche, pues el organismo
obviamente no va a querer dormirse luego, luego. Es raro, hay algunos organismos que sí, en cuanto cenan, les permiten dormir, pero por lo general pues les piden 1 o 2 horas más de actividad porque pues acaban de cargar energía, ¿no? Entonces es importante pues tratar de tener siempre nuestras horas de sueño bien, dormir relajados. Se habla de que debemos de dormir 8 horas, es lo correcto, pero incluso tal vez durmiendo 6, pero con buena calidad de sueño, nos vamos a sentir descansados. Adelante. Es, profe. No te escuchamos, Sebastián, se oye un ruidito. No, se oye un ruido. Se me hace que es el audífono porque cuando lo moviste se oía más. A ver. Permítame. Ahí te oíste bien. Ok. Ahí te oyes bien. Y es que son los audífonos. Sentimientos negativos. Se ven reflejados en el miedo, la tristeza, la ira y el asco. Son estados emocionales que cuando son intensos y habituales afectan negativamente la calidad de vida de las personas. Actualmente es uno de los principales factores de riesgo que contraen enfermedades físicas y mentales. La pérdida de concentración. Suelen ser habituales como síntomas de problemas de concentración y memoria, como el olvido de las cosas inmediatas y cotidianas, no recuerdan los nombres de las cosas o de las personas y se genera una incapacidad de realizar una tarea durante tiempo prolongado. La ansiedad. Las manifestaciones psicológicas en la ansiedad son medio injustificados. Pensamientos negativos, preocupaciones exageradas, sensación continua de agobio e inquietud, y los síntomas físicos pueden ser un poco más reconocibles. Pueden ser temblores, dificultad para respirar, insomnio, taquicardia y sudoración. La filosofía de la ansiedad, bueno, a primera vista puede ser que la ansiedad es un fenómeno meramente psicológico, pero sin embargo, la ansiedad tiene una profunda relevancia filosófica, cuya puesta a relieve es a partir de la aclaración terminológica. Profe, y de esa no sé si nos podría ayudar a que mis compañeros la comprendieran más, porque pues le tocaba a Edith y no leímos exactamente bien qué era. Bueno, en realidad es todo lo que traen de diapositivas. ¿Cómo, profe? ¿Es todo lo que traen en diapositivas? Sí. Ahí bueno, se termina. Bueno, aquí Edith la tuvo muy difícil. Aquí el problema es que cuando se los dicté, cuando escribí la palabra, el traductor me la cambió y le puso filosófica, pero eran fisiológicas, de lo cual pues ya hablaron. O sea, son las manifestaciones psicológicas y fisiológicas de la ansiedad. Y ya nos dijeron cuáles son las fisiológicas, que son todas las manifestaciones corporales, y todas las psicológicas, ¿no? El miedo, todo eso. Ya lo platicaron. Entonces, ahorita que le pusieron de la filosofía de la ansiedad, me quedé pensando. De hecho, no sé si se fijaron que ahorita que les dije qué tema seguía, lo leí, les dije fisiológicas y luego se me hizo raro y lo volví a leer.
me quedé pensando, ¿por qué filosóficas? Ah, con Este, razón. ahí fue un error de que el corrector me cambió la palabra, le puse corregir, porque no le puse el acento, y no me fijé y me lo cambió a filosóficas. Entonces, pues iba a estar bien difícil que encontraran algo filosófico real, que apuntara hacia lo que viene siendo la ansiedad, ¿no? Me llamó la atención que por lo menos trataron de, ¿cómo se dice?, de desglosar, por lo menos en la palabra, ¿no? Para saber Sí. a qué correspondía. Pero no, son manifestaciones psicológicas y fisiológicas de la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando tenemos ansiedad? Ah, Sí. ok, muy bien. Bueno, pues es todo por nuestra Perdón parte. por Edith, que se volvió loca, yo creo. Sí, profe, porque sí me preguntó de qué eso, y sí me decía, es que no sale nada, y yo, pues es que no sé. Sí, hay una disculpa. Ok, profe. Bueno, pues es todo de nuestra parte y pues gracias por poner atención. Muy bien. Bueno, para terminar, y ya terminamos el día de hoy con exposiciones, veríamos lo que vienen siendo fuentes de ansiedad. Terminaríamos con el tema de la ansiedad. Lo tiene Axel y Víctor. Sí, ahí lo va a presentar mi canal. Sale. ¿Ahí se ve, profe? No, ¿verdad? Sí, nada más darle la vuelta al... Los audífonos, Joto. ¿Dónde? Permítame, bro. Deje que se ponga audífonos para que no se escuche eso todo feo. Que no se retroalimente. Sí. Vale. Listo, profe. Hay que darle, pues. Bueno, profe, nuestro tema es fuentes de ansiedad. Los principales fuentes de ansiedad que encontramos. Cierren el micrófono de uno de los dos para que no se retroalimente. Ciérralo tú, profe. El puro micrófono y ya. Muy bien. Encontramos estos como principales, la ansiedad social, académica y laboral. Vamos a hablar de la ansiedad social, que es la fobia social. Se caracteriza por el miedo o ansiedad ante determinadas situaciones sociales o actuaciones en público. Las personas afectadas a menudo evitan estas situaciones o viven con mucha angustia. Esto quiere decir que son de las personas que cualquier cosa que tengan que hacer en público, se ponen muy, muy nerviosas y batallan mucho. Las causas. Las causas son interactuar con personas poco conocidas o con extraños, asistir a fiestas o reuniones sociales, ir al trabajo o a la escuela, iniciar conversaciones, hacer contacto visual, tener citas, entrar a una habitación donde no conozcas a nadie y comer enfrente de los demás. Los factores de riesgo en esta ansiedad puede ser los antecedentes familiares, que si tu familia, o sea, tus padres o hermanos han tenido este trastorno, es muy probable que tú los tengas.
Las experiencias negativas que son de los niños que sufren de burlas, hostigamiento, rechazo y humillación, son más propensos a tener esta ansiedad por miedo al rechazo y todo eso. El carácter del niño, si es muy introvertido y son tímidos, pues va a ser más difícil socializar. Las nuevas exigencias sociales y laborales, que esto sucede mucho en la adolescencia, que es cuando ya tienes que empezar a hacer tus presentaciones, a dar discursos y cosas así, y tener una apariencia o una enfermedad que llame la atención, como una desfiguración facial, el tartamudeo o los temblores de la enfermedad del Parkinson. No, pues, Bueno, yo les voy a hablar de la ansiedad académica. La ansiedad también puede afectar mucho en el desempeño académicos. Le trata la capacidad de atención, interpretación, concentración y la memoria de la persona, dificultando el aprendizaje y la retención de información. La persona ansiosa trabaja y piensa con menos eficiencia y lo que afecta significativamente su capacidad de aprendizaje. Las causas son los cambios de domicilio o de escuela, el fracaso académico, el hecho de repetir curso, la falta de habilidad social, la fobia social y abuso escolar, conocido habitualmente como bullying. Después sigue la ansiedad laboral, que se trata del estado de ánimo de inquietud emocional que puede acabar por bloquearlos y limitar la forma notable de sus capacidades. Esto quiere decir que es cuando una persona, bueno, sucede mucho con personas que apenas van a empezar a trabajar y que, pues de no saber cómo lo van a hacer, empiezan a fallar y cosas así. Las causas puede ser el miedo al futuro de la empresa, las expectativas de despido, la ansiedad laboral generada por conflictos con los compañeros, trato degradante de los clientes y percepción de no tener suficiente capacitación para la tarea encomendada. También mala percepción de la función social del trabajo, miedo a la jubilación, fatiga física o mental, fracaso a proyectos profesionales y dificultades para actualizarse. Y pues esos son los que encontramos, ya las siguientes son las fuentes de donde los sacamos y eso sería pues todo. Ok. Muy bien. Básicamente las fuentes es los detonantes de los diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Sí. Según el tipo de ansiedad hay diferentes detonantes. Sus compañeros pusieron 3, basados en 3 tipos de ansiedad o 3 clasificaciones de esta. Sus anteriores compañeros pues ya nos habían puesto también algunos otros ejemplos. En realidad, chicos, todos sufrimos de ansiedad. La diferencia de cuando es un trastorno es de que hay personas que no logran controlar o dominar la ansiedad. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado que cuando tienen que entregar un trabajo, van a entregar el trabajo, pero no lo hicieron y entonces les da miedo, les sudan las manos, no sienten que no pueden respirar, no quieren entrar a la clase? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Y muchas veces, aunque sí lo hayamos hecho, ¿no? Hay ocasiones en que a lo mejor tienen que exponer y se sienten inseguros, o es más, a lo mejor están seguros, pero les da ansiedad hablar en público y entonces viene una inseguridad. A la hora que van a hablar ya se sienten inseguros. Esos son ataques de ansiedad, nada más que la mayoría de las personas tendemos a controlarnos y salir adelante, ¿no? Pero nos dan ataques de ansiedad.
¿Cuál es el problema cuando es un trastorno? Eso que todos hemos llegado a sentir, algún tipo de miedo a algo que no es racional, que no tiene sentido para la mayoría de la gente. Para esas personas es demasiado y cuando lo van a afrontar, sufren una serie de síntomas que no los hace sentir bien. Entonces, la ansiedad puede dar por muchos motivos, muchas razones. Y les comento a todos nos ha dado ansiedad. Todos hemos tenido también etapas de depresión. La diferencia es que muchos podemos manejarlo, ¿no? Hay personas que no lo logran, que les es más complicado y entonces es cuando ya es un trastorno, es algo con lo que no pueden lidiar. Entonces es interesante y es muy importante que podamos o que estemos atentos para ver síntomas, estos posibles síntomas en personas que conocemos. Hay ocasiones que aunque estemos capacitados, aunque lo hayamos visto, no nos damos cuenta. Porque también una de las cuestiones con las personas que tienen este tipo de trastornos es que ante sus familiares o seres queridos y más allegados tratan de que vean que están bien, que no tienen ningún problema por no preocuparlos, ¿sí? Entonces a veces las personas, las más allegadas son las últimas personas en enterarse que había una problemática de este tipo. Por eso es importante que ustedes como jóvenes, si tienen algún de estos problemas, por ejemplo, ahorita que estamos con la ansiedad, si tienen algunos de estos síntomas y sienten que no los pueden controlar, que se les va de las manos, les digo, es natural que todos lo suframos, pero si sienten que se les va de las manos, que les interfiere con cuestiones habituales que deberían de poder hacer, es bueno que vean a un psicólogo. No hace daño, no muerden, no quiere decir que estén locos, y ellos les van a otorgar herramientas que les van a ayudar a tener un mejor control, a dominar un poquito más la situación. Les digo, en ocasiones esto nunca desaparece, no se quita, solo se aprende un poquito a dominarlo. Entonces, simplemente hay que aprender a que eso existe, está en nosotros y que podemos solucionar las cosas, que se puede salir adelante o que se puede superar el obstáculo o el miedo a lo que está ahí, ¿no? ¿Tienen dudas o preguntas del tema? ¿No? ¿Ya están listos para el examen? Porque ya está listo el examen. Yo creo que sí, nadie contesta. No, profe, ninguna duda. Ningún examen tampoco. Ningún examen. Ok, en la plataforma, chicos, les voy a compartir. Aquí en la plataforma, ahí la están viendo ya, ¿verdad? En lo que vienen ya siendo los aspectos psicológicos de las poblaciones en riesgo. Aquí es donde van a estar nuestros temas de la segunda unidad. Pero tenemos aquí una actividad. Todos los que expusieron aquí van a subir, por favor, en temas de exposición. Van a subir sus exposiciones. Aquí vienen varias fases. Una de ellas es fase de envío, que ustedes van a subir su presentación. Tienen hasta el 20 de octubre para subirlas, ¿sí? Una vez que las hayan subido, va a venir una fase de evaluación. A ustedes se les va a asignar trabajos que tienen que evaluar con una rúbrica que viene ahí. La van a evaluar y luego viene la fase de calificación de evaluaciones, que me toca hacerla a mí, para que esta actividad quede cerrada, ¿sí? Entonces aquí lo van a subir en la fase de envío. Yo no puedo entrar porque yo no envío archivos.
No sé si alguien me puede compartir su pantalla entrando a la plataforma para que los demás vean cómo les va a aparecer cuando tienen que enviar el archivo. Alguien de los que ya expuso y tenga el archivo a la mano, tenga computadora y pueda compartirlo, porque en celular a lo mejor batalla. ¿Quién dijo yo? Yo estoy en el celular, profe, pero ¿en dónde dijo que lo teníamos que subir? ¿En donde dice temas de exposición? Sí. Ok. Nada más que necesito que me compartan la pantalla para que los demás vean cómo se ve. Yo no comparto. A ver, Carla. Profe, una pregunta. ¿Lo tenemos que subir uno por equipo o cada uno No, de uno por los que equipo. están en el equipo? Uno por equipo. Ok, gracias. Nada más el calificar, y es probable que sí les toque a varios, o sea, son 4 integrantes en el equipo, lo más seguro es que sí les toque a los 4 calificar. Ok, vete a la plataforma. Bueno, ahí en donde dice temas de exposición, por favor. Ahí está ya la fase de envío, dale un clic. Bueno, ahí abajito dice para enviarlo, ¿no? ¿Aquí? Ajá. Ahí le van a poner cuál es el título, una descripción, o sea, le van a poner ahí en el título, pues el nombre del tema que les tocó. La descripción es presentación y luego van a poner ahí el archivo. Ah, ok. Sí, y luego ya le dan guardar los cambios. Sí, eso es lo que tienen que hacer de aquí al 20. Nosotros volvemos a tener clase el lunes que entra. Ya volvemos a nuestro horario habitual el lunes. Y ese lunes, que es 19, van a exponer los equipos que faltan. Y ya el 20, pues suben sus trabajos. Luego, para calificarlos, para hacer la valoración, van a tener del 21 al 23. ¿Sí? Ok. Para que hagan la valoración del 21 al 23 o al 24, déjenme ver, no me acuerdo. Profe, ¿La entonces valoración es de nada más nuestra lo propia presentación? La valoración es de parte de ustedes. Ahí viene una rúbrica y ustedes van a hacer la valoración. Pero es de nuestra propia presentación. No, de compañeros. Ah, ok. Es él hasta el 24. ¿Sí? Yo les voy a asignar trabajos a sus compañeros y ustedes los van a valorar. Y ahí viene una rúbrica. Básicamente lo que van a hacer es, ven la presentación. Si necesitan, ven otra vez la sesión grabada, que es esta, y la de lunes, para que, porque van a tener que contestar partes de cómo fue que fue la exposición, si fue clara, si se trababan, si el audio era bajo, cosas de eso, y también cuestiones de la presentación, que al abrir la presentación con eso pueden contestarlo. Y nada más tienen que contestar esas preguntas, ¿no? A lo que les preguntan, en qué nivel está, y con eso ya están ustedes valorando el trabajo. ¿Sale? No se vale ser paleros ahí, ponerles todos que muy bien y no sé qué. Yo después voy a evaluar lo que ustedes evaluaron, y si los veo que están de paleros, pues a ustedes les voy a bajar calificación. Nada más sigan ¿Pero la en dónde rúbrica como tenemos va. que poner eso, profe? Es que me perdí. En la fase de 3, que se va a abrir a partir del día 21. Ahí te lo comparto. Aquí mismo donde van a subir el archivo, ahorita dice fase de envío. Ya que hayan enviado el archivo, después del día, o sea, el día 21 en adelante, hasta el 24, esto se va a poner en verde. Ustedes le dan un clic aquí y les va a aparecer qué trabajos, así como está aquí, está lista.
les van a aparecer a algunos de sus compañeros y le dan un clic para que puedan evaluar. Cuando le den el clic, les va a aparecer ahí el trabajo, les van a aparecer unas preguntas, que es una rúbrica, y ustedes van a contestar en base a ese trabajo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes, chicos, y pues que tengan bonito fin. Gracias, igualmente. Igualmente, profe, gracias. Sale, nos vemos. Gracias. Bye. Vale, gracias. Bye.